Hoy tenemos el privilegio de presentar la charla de anestesia y analgesia balanceada en perros y gatos. Hoy contamos con la presencia de una especialista de un elevado nivel profesional, académico y amiga, la doctora Rosy Francis Alvarenga Arteaga, quien es médico veterinario zootecnista, tiene la maestría en microbiología e inocuidad de los alimentos, realizó una estancia especial en el Hospital de Pequeñas Especies de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó algunos cursos de manejo de dolor en perros y gatos y de igual forma realizó cursos de primeros y segundo cursos de anestesias, analgesia en perros y gatos por el Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia Veterinaria. Actualmente es coordinadora del área de anestesia en quirófanos de la Universidad de El Salvador. Es coordinadora de la asignatura por política y enfermedades infecciosas 1. Tiene algunas conferencias y algunas capacitaciones que ha impartido en la Universidad Pública El Alto de Bolivia. Y entre esas conferencias destaca el último avance en las técnicas quirúrgicas y protocolos de anestesia en estilización y castración en perros y gatos. De igual forma, tiene publicaciones en relación a fármacos controlados en El Salvador, publicado por la revista Agrociencias. Sea muy bienvenida, doctora Rosy Alvarenga. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Pues un agradecimiento especial a los organizadores de este ciclo de conferencias de medicina veterinaria y zootecnia. Como el doctor lo mencionó, mi nombre es Rosy Francis Alvarenga, soy médico veterinario, docente de la Universidad del Salvador. Vamos a tratar de explicar cómo realizar una anestesia y analgesia multimodal. Para empezar con el tema, pues vamos a dar un concepto de anestesia y analgesia multimodal. Pues la anestesia y analgesia multimodal no es más que la administración de fármacos o combinación de fármacos con diferentes mecanismos de acción, ¿verdad? Que el objetivo principal es que nos lleve a una anestesia quirúrgica. En una anestesia quirúrgica, pues nosotros no debemos de excluir algunos aspectos importantes. Para empezar, siempre debemos de evitar el dolor de los pacientes, debe de haber una relajación muscular y, por decirlo así, debemos de desconectar al paciente en diferentes grados de depresión del sistema nervioso central. Esto es lo que siempre debe de incluir una anestesia y analgesia multimodal. Este proceso lo debemos de hacer, obviamente, con el bienestar animal que nosotros tenemos que aplicar en todo el proceso. Luego de ver el concepto, pues nosotros debemos de comprender que para hacer anestesia y analgesia multimodal, pues debemos de comprender diferentes aspectos. Primero, debemos de comprender términos relacionados con todo el procedimiento, de todos los procedimientos de anestesia. Por ejemplo, saber cuál es la diferencia entre una sedación, una tranquilización o una anestesia quirúrgica, una anestesia inhalatoria, o sea, depende del proceso que nosotros vayamos a hacer. También debemos de comprender farmacología, ¿verdad? No podemos pretender hacer anestesia y analgesia multimodal sin entender los mecanismos de acción de los fármacos, también entender los efectos de los fármacos, ya que sabemos que van a haber efectos que beneficien a nuestros pacientes y otros efectos que tal vez son efectos secundarios indeseables. Y si nosotros no comprendemos todos estos aspectos, pues se nos va a hacer difícil hacer una anestesia y analgesia multimodal. También es importante que nosotros conozcamos los métodos de administración, no como vías de administración en sí, sino cuándo yo voy a utilizar un método de administración, por ejemplo, vía endovenosa o un método de administración vía intramuscular o si necesito métodos de administración inhalatoria. Entonces es importante que nosotros, además de conocerlo, debamos de comprender en qué momento debemos aplicar cada uno de ellos. También es importante que nosotros comprendamos las respuestas que nosotros debemos de tener a las complicaciones. Nosotros debemos de conocer estas complicaciones y saber cómo vamos a responder ante ellas, porque el tiempo en las emergencias es fundamental para que nosotros podamos sacar nuestros pacientes adelante.
también es importante que nosotros conozcamos todos los pasos que conllevan a un proceso anestésico, ¿verdad? Porque de nada nos sirve saber todo lo de farmacología, por ejemplo, si nosotros no vamos a saber en qué paso de la anestesia multimodal nosotros vamos a aplicarlo. Entonces, pensamos en las características de un anestésico ideal, pues hay diferentes características que nosotros deseamos en los anestésicos, desde que nos den una analgesia y relajación muscular adecuada, mínimas alteraciones fisiológicas, que nosotros podamos elegir la elección de la profundidad anestésica, que sea barato. Pero entonces nosotros ahí nos topamos con que cuál es ese medicamento, ¿verdad? No existe ningún medicamento que tenga todas las características que nosotros deseamos para hacer una anestesia y analgesia multimodal. Hay medicamentos que son hipnóticos, muy buenos hipnóticos, por ejemplo, pero no tienen nada de analgesia y no tienen nada de relajación muscular. Entonces, por eso es que nosotros siempre que hagamos anestesia debemos de instaurar diferentes combinaciones de medicamentos para que nosotros podamos hacer un procedimiento anestésico adecuado. Ya sabiendo que nosotros no vamos a encontrar todas las características importantes en un solo anestésico, pues debemos hacer las diferentes combinaciones. Cuando nosotros vamos a hacer una anestesia equilibrada o balanceada, no debemos de perder de vista la triada anestésica. La triada anestésica se da por analgesia, relajación muscular e hipnosis. Yo recuerdo que hace un par de años cuando empezamos a ver esto de la anestesia, en estos aspectos también incluían la pérdida de la conciencia y la amnesia. Poco a poco fueron como dando algunos términos, pero en los últimos años ha vuelto a surgir la parte de la amnesia, ¿verdad? O sea que cuando nosotros tengamos que hacer o queramos hacer una anestesia equilibrada, debemos tener medicamentos que nos ayuden a relajar la musculatura, medicamentos que nos den analgesia y medicamentos que sean hipnóticos. Si nosotros no tenemos estos tres aspectos, no estamos haciendo anestesia equilibrada o balanceada. Entonces, lo de la amnesia se ha vuelto a incluir porque hay datos de que pacientes que tienen anestesias superficiales o pacientes que se levantan de una manera peligrosa durante el procedimiento anestésico quirúrgico, registran algunos datos que pueden cambiar el comportamiento posterior de los pacientes. Hay pacientes que después del procedimiento anestésico, si ellos registran algunos de estos datos, son pacientes que se vuelven agresivos o entonces se vuelven totalmente diferentes a cuando iniciaron el procedimiento quirúrgico. Entonces es importante que también tomemos en cuenta esto. ¿Qué otra cosa tomamos en cuenta para hacer una anestesia equilibrada o balanceada? Tomamos en cuenta la monitorización, ¿verdad? No podemos hacer anestesia equilibrada o balanceada si no tenemos un grado de monitorización de nuestro paciente. Posteriormente vamos a ver la clasificación de la monitorización y cómo nosotros la podemos hacer. Entonces, cuando ya nosotros sabemos qué es lo que incluye una anestesia y analgesia balanceada, entonces nos vamos como a otra pregunta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a instaurar? ¿Un protocolo o un plan de anestesia? ¿Verdad? En este caso, el protocolo a veces no se adecua a tomarlo en cuenta en este proceso, porque un protocolo por definición es un proceso que uno hace de la misma manera y en la cual espera las mismas respuestas al hacer ese proceso. Y con la anestesia no vamos a poder hacer eso, ¿verdad? Porque la administración de los fármacos va a ser diferente para un paciente que para otro paciente. Entonces nosotros debemos de ver a nuestros pacientes como un individuo único, no estandarizar
planes o protocolos de anestesia para todos los animales. Nosotros ya vamos a ver cómo vamos a hacer la elección de estos fármacos, pero es primordial que nosotros tomemos en cuenta que debemos de ver a nuestros pacientes como un solo individuo, aunque sean hermanos, padre, hijo, siempre van a ser efectos diferentes en los fármacos. También siempre me gusta colocar esto, que lo vi de hecho de un profesor mexicano anestesiólogo, que siempre menciona que no existen anestésicos 100% seguros, no existen protocolos 100% seguros, ni técnicas anestésicas 100% seguras. Todos los medicamentos siempre conllevan a un riesgo. Lo que sí debe de existir son anestesistas que estamos seguros que nosotros logremos responder a las necesidades individuales de cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo nosotros vamos a poder responder a estas necesidades de nuestros pacientes? Pues a través del conocimiento y de los valores que nosotros tengamos. Una vez evacuado esto de que si es plan o es protocolo, si bien es cierto, hay algunos anestesiólogos que ahora hablan de protocolos, pero para estandarizar, por ejemplo, que siempre haya anestesia, analgesia multimodal, no para definir que las combinaciones de los fármacos son los mismos para diferentes pacientes, a no ser que así lo requieran, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar ahora con los pasos de cómo hacer una anestesia y una analgesia balanceada. En el primer paso, yo siempre me gusta definir objetivos. Aquí, además de definir objetivos relacionados con el proceso, debemos definir objetivos importantes personales. Por ejemplo, yo siempre les digo a los estudiantes que uno de mis objetivos es que el paciente se vaya mejor de lo que ha ingresado a nuestro consultorio o al quirófano, ¿verdad? Y que el paciente no tenga consecuencias posteriores por el uso de medicamentos de forma inadecuada, ¿verdad? Entonces, estos son como mis objetivos personales. Yo les digo, no solo es con que el paciente sobreviva, sino que en todo el proceso el paciente tenga bienestar y que no tenga consecuencias inadecuadas después del procedimiento anestésico. Muy bien, después de definir mis propios objetivos, debemos de categorizar al paciente, luego vamos a adjudicar el ASA y luego debemos definir nuestros recursos. Cada uno de ellos los vamos a ir explicando. Dentro del primer paso y para categorizar al paciente, debemos de primero tomar en cuenta la historia clínica del paciente, el examen físico del paciente y las pruebas de laboratorio. En la historia clínica, ustedes saben que se tiene que recabar información de tipo general, pero también hay información de tipo específico. En la información de tipo específico, por ejemplo, yo tengo unas preguntas que nunca me faltan durante la recogida de la historia clínica, ¿verdad? Como si, por ejemplo, el paciente ha tenido algún otro procedimiento anestésico y si tienen algún registro de su recuperación, de cómo fue su recuperación. También si el paciente, por ejemplo, tiene alguna patología como convulsiones, ¿verdad? Es importante saberlo porque hay algunos medicamentos que van a aumentar el umbral para que haya esto o van a disminuir el umbral para que haya convulsiones. También debemos de tomar en cuenta si el paciente está tomando alguna medicación para ver si con esa medicación puede ingresar al quirófano en el momento de la cirugía. Si ha tenido, por ejemplo, un accidente de tránsito, hay a veces pacientes que supuestamente no les pasó nada y tienen hernias diafragmáticas muy pequeñas que el mismo organismo puede compensarlas y por eso es que son a veces imperceptibles. Y ya cuando hacen el procedimiento quirúrgico, pues ahí nos tornamos con muchas sorpresas. Entonces es importante que nosotros, además de saber la información de tipo general, pues recabemos información ya más específica.
En el caso del examen físico-clínico, pues ya sabemos, ¿verdad?, que tenemos que hacer un examen exhaustivo, un examen de tipo general y luego nos vamos a exámenes de tipo específico o particular que vamos a ir por sistemas. Por ejemplo, valorar el sistema respiratorio, o sea, cuando hacemos la auscultación del sistema respiratorio, la auscultación del sistema cardiovascular, ¿verdad? Y entonces así hacer un examen físico exhaustivo que a nosotros nos va a ayudar a, si por ejemplo el paciente va por alguna patología, a reconocer esa patología y también nos ayuda a recabar otra información que a veces ha pasado de largo durante la consulta quirúrgica. En el caso de las pruebas de laboratorio, pues tenemos pruebas de laboratorio con exámenes clínicos y pruebas de laboratorio o exámenes complementarios. Realmente pienso que el criterio de la solicitud de los exámenes clínicos va a depender de cada uno de los anestesistas o anestesiólogos, ¿verdad? Pero lo que sí es de importancia es que si nosotros solicitamos estos exámenes, podamos hacer una lectura correcta de estos exámenes y también una interpretación de estos exámenes. De nada nos sirve tener 30 resultados de examen de laboratorio si no le vamos a dar el valor y la interpretación que nuestro paciente necesita. Entonces, esta es parte de la categorización del paciente, ¿verdad? Que es parte del paso 1. Cuando nosotros ya tenemos esta información, debemos de tomar en cuenta el darle la información al paciente o al propietario del ayuno que tiene que tener el paciente. Nosotros, bueno, antes teníamos la idea de que tenía que ser un ayuno bastante prolongado, pero después de muchas investigaciones, por ejemplo, la mayoría de anestesiólogos o anestesistas, incluso nosotros, no damos ayuno de líquidos a ninguno de nuestros pacientes. Nuestros pacientes pueden tomar líquidos, si por ejemplo la cirugía es por la mañana, pueden tomar líquidos por la tarde, por la noche, incluso justo antes de irse para la clínica o el quirófano. Ya con el ayuno de sólidos, si nosotros categorizamos al paciente de acuerdo a la edad del paciente y si el paciente está metabólicamente comprometido, ¿verdad? En la edad del paciente nosotros clasificamos paciente adulto sano, geriátrico, paciente adulto sano, pediátrico y neonatal. Entonces, en un paciente adulto sano, nosotros damos entre 4 y 8 horas de ayuno máximo, aunque las nuevas tendencias orientan a que tenga que ser entre 4 y 5 horas de ayuno de sólido. En pacientes neonatales, más o menos, se da un ayuno de sólidos de 2 horas y en pacientes pediátricos más o menos de 4 horas. En pacientes geriátricos usualmente también lo hacemos por 4 horas solo sólidos. Todos pueden tomar agua. Porque se ha visto mayores beneficios de que el paciente esté bien hidratado, ¿verdad? A que el paciente vaya con una deshidratación imperceptible, ¿verdad? También a estos pacientes neonatales o pediátricos, incluso el geriátrico, es bueno que se le haga glucosa, seriados de glucosa, para valorar cómo está el paciente. Entonces, esta es una parte para categorizar al paciente, que son como las partes básicas que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta. Debemos de tomar en cuenta otras consideraciones. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una anestesia en un paciente, en un perro, por ejemplo, que en un gato, ¿verdad? Se sabe que desde hace años se consideraba que el gato era como un perro pequeño y ahora, o hace un par de años ya también se considera realmente que tienen metabolismos totalmente diferentes a veces a la hora de asimilar anestésicos, incluso fármacos de tipo general. Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta la especie del paciente. Nosotros generalmente solo hacemos perros y gatos, ¿verdad? Porque es para lo que nosotros estamos capacitados. También debemos de tomar en cuenta la edad del paciente. Cuando los pacientes son neonatales o pediátricos, debemos de tomar en cuenta que
hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y esto puede llevar a una acumulación del medicamento y una recuperación prolongada. Si los pacientes pediátricos o neonatales, como no están totalmente desarrollados todavía, también hay algunos receptores que a estos no están todavía desarrollados y por eso no vamos a ver efectos que usualmente nosotros podríamos ver en pacientes que son adultos sanos. En el caso de los geriátricos, pues es totalmente lo contrario, pues ellos ya están un poco desgastados, ¿verdad? Y entonces, considerando esto, nosotros también debemos de considerar que estos pueden tener respuestas inespecíficas a algunos medicamentos. También en estas etapas, tanto la geriátrica como la pediátrica, debemos de considerar que tienen mayor probabilidad de cursar hipotensión o que desarrollen hipotermia. Entonces, debemos de tener estas consideraciones con estas etapas de estos pacientes. Muy bien, también debemos de tener algunas consideraciones que están relacionadas con la farmacogenética. Hay muchas investigaciones de farmacogenética en las cuales ya nos dicen algunas características que van a tener algunos animales a la administración de algunos fármacos. Les pongo esta imagen de que vemos razas puras y después una mezcla, porque estos pacientes, aunque sean mezclas, pero si tienen esos genes de esas razas que son sensibles a algunos medicamentos, seguramente ellos también van a tener esos efectos. Entonces, por esto es que nosotros debemos de considerar siempre los mestizajes de estas razas. Algunas consideraciones importantes, por ejemplo, en este tipo de pacientes como en los lebreles, que son animales atléticos, que tienen poca o nula grasa, debemos de tomar en cuenta que estos pacientes son más sensibles al uso del propofol, por ejemplo, al uso de barbitúricos y son más sensibles al uso de acepromacina. Entonces, si nosotros utilizamos estos medicamentos en estos pacientes, debemos de considerar en hacer dosis reducidas, ya que sabemos que puede haber una recuperación lenta de estos pacientes con el uso de estos fármacos. También investigaciones de farmacogenética con los pacientes que tienen el gen MDR1, que ahora lo están caracterizando como ABCD1, estos pacientes como los coli, los australianos y este tipo de pacientes, ya se sabe que tienden a que la eliminación de algunos fármacos a través del sistema nervioso central sea también de forma prolongada. Por ejemplo, los pacientes que tienen este gen debemos de tener cuidado cuando administramos opiáceos como el fentanil o la morfina, porque estos pacientes que tienen este gen tienden a retrasar la eliminación y por ende van a llevar a una recuperación larga, ¿verdad? Y si nosotros no utilizamos dosis adecuadas, pues podemos causar consecuencias irreparables en nuestros pacientes. También debemos de considerar que si estamos anestesiando este tipo de pacientes, podemos considerar en disminuir las dosis más o menos entre un 20 y un 25%, ¿verdad? Pero todo esto depende de cómo nosotros categoricemos a los pacientes. Bien, con los pacientes mini o con los pacientes TOY, lo que nosotros debemos de considerar que la monitorización de ellos va a ser más difícil y que estos tienden a desarrollar más condiciones de hipotermia, por ejemplo. También debemos de considerar la condición corporal de los pacientes. No es lo mismo que tengamos un paciente con condición corporal 5 de 5 que tener un paciente con condición corporal 3, ¿verdad? Que en una tabla de 5 fuese la ideal. Hay algunas investigaciones que dicen que debemos de reducir la cantidad de medicamentos en estos pacientes,
pero en realidad, personalmente, cuando he querido reducir como la cantidad de los medicamentos, usualmente no me da efectos importantes en el paciente, o sea, los efectos que yo deseo o de los objetivos que yo me he trazado. En el caso, bueno, de los braquicefálicos, ¿verdad? Ya nosotros conocemos que son pacientes realmente bastante difíciles para todo y también son bien difíciles para hacer anestesia en ellos. Primero debemos de recordar el síndrome del braquicefálico, ¿verdad? Que son narinas pequeñas, paladar largo, paladar blando largo e hipoplasia traqueal. Entonces, eso nos va a llevar a que el paciente tenga algunos problemas del sistema respiratorio y que pueda desarrollar hipoventilación. Entonces, es importante que nosotros consideremos todas estas situaciones para categorizar a nuestro paciente. Una vez nosotros tomemos estas consideraciones, y hay muchas consideraciones más, ¿no? Pero cuando nosotros ya tenemos toda la información de categorizar al paciente, pues nosotros debemos de adjudicar el ASA. El ASA no es más que la valoración del riesgo anestésico. Todos los pacientes que ingresan a un procedimiento anestésico, todos tienen riesgo, ¿verdad? Todos tienen riesgo, lo que pasa es que las probabilidades de que exista este riesgo son las diferentes. Esta tabla está dada por la Asociación Americana de Anestesiólogos, ¿verdad? Que estos tienen diferentes categorías. Últimamente en algunas literaturas mencionan la categoría 6, que es para pacientes donadores de órganos, pero esto lo han traspolado de medicina humana, ¿verdad? Entonces, pero debemos de tomarla en cuenta. La valoración ASA, además de que nos ayuda a elección de los fármacos, porque no es lo mismo hacer un paciente con ASA 1 que hacer un paciente ASA 4, ¿verdad? Esto también nos ayuda a tener una buena comunicación con el propietario, o debería de tener una buena comunicación con el propietario. De hecho, hay artículos como el que les pongo acá, de que ellos estudiaron cómo la forma del propietario de cómo este podía entender los riesgos de que pasaba el paciente, los riesgos de la anestesia, y siempre es explicándole el ASA, explicándole cómo van a manejar el dolor de una forma que las personas sea entendible, ¿verdad? Entonces, en este artículo mencionan que siempre es bueno de que el paciente pase una consulta anestésica antes de el propio procedimiento anestésico. Sabemos que siempre hay una consulta previa que usualmente siempre lo está valorando, ¿verdad? El cirujano. Entonces, pero es importante la comunicación con el propietario porque no hay anestesia infalible, ¿verdad? No hay medicamentos infalibles. Todos tienen un riesgo y el propietario debe de saberlo. Es responsabilidad de nosotros el explicar el riesgo anestésico, ¿verdad? Y así el propietario no quiere asumir esos riesgos, pues entonces ya mejor no se hace la cirugía. Aquí vamos a valorar de acuerdo a la categorización del paciente. Por ejemplo, hay anestesiólogos que, por ejemplo, con los braquicefálicos, ya solo por ser un braquicefálico y aunque esté sano, ya lo clasifican en 3 por todos los problemas que este puede, que este tiene del sistema respiratorio. Entonces, por ejemplo, a mí a veces me da hasta más miedo quizás hacer un ASA 1 porque hay artículos que mencionan que los pacientes que mueren y son ASA 1 generalmente es por errores humanos y no por la condición del paciente. Entonces, nosotros ya debemos de categorizar a nuestro paciente y luego hacer el ASA. Luego de definir el ASA, nosotros debemos de definir nuestros recursos. Aquí en lo que más quiero profundizar es en el recurso humano. Nosotros obviamente debemos de tener un equipo mínimo para hacer una anestesia balanceada, pero es importante que en el recurso humano nosotros entendamos que una sola persona no puede hacer cirugía y anestesia. Deben de ser al menos 2 personas para que puedan
darle la atención que se merece al paciente, tanto en la cirugía como en la anestesia. Aunque un veterinario tenga una cantidad grande de monitores y equipo, no va a poder darle la atención que se merece, ¿verdad? Siempre, siempre debe de haber un grado de monitorización, ¿verdad? Y esto no lo puede hacer el mismo cirujano. Entonces es importante que nosotros definamos ahí los recursos que tenemos. Ya en el segundo paso, nosotros debemos de hacer la lista de tareas, o sea, qué es lo que vamos a hacer posteriormente, ¿verdad? En todo el proceso de la anestesia. Debemos de tener una ficha anestésica, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a registrar todo lo que pasa con el paciente, desde que nosotros hacemos el examen físico hasta la recuperación del paciente. Una vez nosotros hayamos categorizado al paciente, ya tenemos nuestra ficha anestésica, ya sabemos el procedimiento quirúrgico que vamos a realizar, entonces debemos de definir nuestros objetivos terapéuticos, ¿verdad? Porque de acuerdo a nuestros objetivos terapéuticos, nosotros vamos a elegir los fármacos que vamos a emplear. Una técnica anestésica o un plan anestésico lleva fármacos de premedicación, fármacos de inducción, fármacos de mantenimiento, debe de llevar fármacos de emergencia porque no vamos a estar en ese momento sacando si hay una emergencia la dosis de los fármacos, debemos de sacar el fluido quirúrgico y también nosotros siempre siempre calculamos infusiones analgésicas. Entonces, toda la elección de nuestro plan de anestesia debe de ser a través de definir nuestros objetivos terapéuticos. Ya en el tercer paso, cuando nosotros ya hemos hecho el plan de anestesia, hemos calculado estamos haciendo nuestro proceso de hacer el plan de anestesia, nosotros debemos de entender que para elegir los fármacos que van en la premedicación, por ejemplo, debemos de tomar en cuenta los objetivos que tiene la premedicación. Los objetivos que tiene la premedicación, bueno, hay varios objetivos, pero de los que más se enmarcan es la analgesia y tranquilizar al paciente. La analgesia, obviamente, esta se instaura o siempre debe de haber analgesia porque de esta manera el paciente no va a sufrir dolor y nosotros lo que debemos de procurar es prevenir el proceso de nocicepción porque hay muchas investigaciones que manifiestan que es mejor dar un analgésico antes de infringir el dolor que tratar de curar el dolor cuando éste ya está presente. Entonces, por eso la analgesia nos va a ayudar a prevenir un proceso de nocicepción y también nos va a contribuir a la recuperación y no solo en la recuperación anestésica, porque ¿qué pasa? Un paciente que tiene dolor, ¿qué va a pasar? No va a comer, no va a caminar, va a estar deprimido, ¿verdad? Y la recuperación debe de ser lo más cercano a que el paciente llegue a sus signos vitales lo más rápido posible, ¿verdad? Como a su vida normal. En el caso de tranquilizar al paciente, pues de los objetivos principales es disminuir el estrés y la ansiedad durante la preparación del paciente, ya que el paciente, o sea, no sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? Uno cuando va al hospital y le hacen una canalización, pues nosotros sabemos para qué nos lo están haciendo. En cambio, nuestros pacientes no. Entonces es importante que si el paciente no está cómodo y tiene estrés o ansiedad, nosotros utilicemos medicamentos para tranquilizar al paciente. Cuando nosotros damos medicamentos de analgesia y tranquilizar, eso va a disminuir las drogas de inducción y de mantenimiento, que es otro objetivo de la premedicación. No todos los pacientes van a tener una premedicación con tranquilizantes, pero sí todos los pacientes deberían de tener una premedicación con analgésico, ¿verdad? Esto va a depender del estado del paciente. En este punto nosotros debemos de elegir en qué momento vamos a hacer la canalización. Si vamos a canalizar a nuestro paciente antes de la premedicación y le vamos a dar la premedicación endovenosa o vamos a canalizar a nuestro paciente intramuscular y luego vamos a canalizar al paciente.
porque usualmente nosotros ya sabemos cuáles son las ventajas de administrar un fármaco vía endovenosa, pero hay algunos pacientes que por sus propios comportamientos ellos no van a saber, no se van a dejar, perdón, el hacer la canalización. Entonces nosotros podemos hacer fuerza y entre tres poder canalizar a un paciente. Eso lo podemos hacer, pero no es correcto. No es correcto ni adecuado porque nosotros mismos vamos a estar dando pautas para que el paciente entre en estrés y ansiedad. Cuando el paciente entra en estrés y en ansiedad, hay una liberación de catecolaminas y esa liberación de catecolaminas no ayuda a la metabolización de los medicamentos. Además, si es una liberación excesiva de catecolaminas, puede haber muerte del paciente por el estrés que uno mismo le está infringiendo. Entonces, en este punto es de pensar en qué momento es más adecuado la premedicación para mi paciente. Es importante mencionar en este punto que cuando nosotros canalizamos a nuestro paciente, debemos de escoger el catéter más grande posible, porque no sabemos si va a pasar una emergencia y necesitamos pasar volúmenes grandes de fluido, y también que debemos de hacerlo con una técnica aséptica, ¿verdad? Porque si no lo hacemos de una forma aséptica, nosotros mismos podemos introducir una bacteria al torrente sanguíneo del paciente. En este caso de la premedicación, vamos a ver con qué medicamentos podemos hacer la premedicación. Vamos a tocar primero la analgesia. Hay diferentes formas de analgesia. Hay analgesia preventiva, que es la que nosotros hacemos en la premedicación. Hay analgesia multimodal cuando nosotros utilizamos más de un fármaco o más de una técnica analgésica para dar la analgesia del paciente. Podemos dar analgesia con infusión constante, que es bastante importante para dar analgesia, y podemos hacerlo a través de bloqueos locales o bloqueos epidurales, que de hecho las técnicas de anestesia y analgesia local y regional, estas son como lo novedoso o lo que se está queriendo instaurar en este momento, o ya realmente en México pienso que lo hacen muchísimo, los bloqueos epidurales, porque como hay una crisis de la comercialización de los opioides, entonces por eso es que por eso es que se están tomando estas formas nuevas de analgesia. También, por ejemplo, nosotros utilizamos analgesia con un bolo de lidocaína. Aquí está un artículo de ello, en los cuales utilizan bolos de lidocaína o bupivacaína. Justo cuando ya va a cerrar el cirujano, utilizamos entre 1 y 2 miligramos por kilo, y esto lo administramos, digamos, intraperitoneal, ¿verdad? Antes que el cirujano cierre. También esto lo diluimos para que haya como una mejor expansión del fármaco. Estas son como diferentes formas de analgesia. ¿Con qué vamos a hacer, con qué medicamentos podemos hacer esas diferentes formas de analgesia? Primero, pues tenemos los opiáceos, que en algunos países están siendo utilizados en menos cantidad, o sea, son menos las técnicas anestésicas que tienen opiáceos. Podemos hacerlos con AINES, anestésicos locales. Debemos de comprender que en el caso de los AINES no debemos de tomar en cuenta como que los AINES son la única fuente de analgesia de nuestro paciente. Los AINES van a ser coadyuvantes o potencializadores de ello. No podemos pretender hacer un procedimiento quirúrgico solo con la administración de AINES para la analgesia. En el caso de los opiáceos, pues les he puesto todos los opiáceos que hay. Nosotros en El Salvador no tenemos buprenorfina ni butalfanol, pero tenemos la mayoría de los otros opiáceos. El remifentanilo usualmente se utiliza por infusiones continuas, ya que el remifentanilo tiene acción ultracorta. Entonces no vale la pena como estar redosificando
con remifentanilo y sí lo utilizan mucho para infusiones intraoperatorias. En el caso nosotros utilizamos mucho fentanil y morfina. En el caso del fentanil es importante mencionar que no debemos de utilizar el fentanil vía intramuscular, ya que por el vehículo que este tiene es muy doloroso y sabemos las desventajas del uso de medicamentos intramusculares en cuanto a la absorción. En el caso del fentanil, por el mismo vehículo, la absorción es más incompleta. Entonces, también debemos de esperar por lo menos 45 minutos para que el fentanil haga su acción. También es importante que nosotros, cuando damos fentanil por vía endovenosa, nosotros diluimos el fentanil por lo menos uno en uno, o sea, si son 2 ml, le ponemos 2 ml de suero a la jeringa y lo administramos lentamente endovenoso. Cuando nosotros administramos el fentanil vía endovenosa, a veces hay efectos indeseables como, por ejemplo, el fentanil llega a unos receptores que están en el centro de la termorregulación y hace sentir al paciente que tiene alta temperatura. Entonces el animal empieza a jadear, a jadear, a jadear y realmente es un efecto realmente un poco incómodo y que cuando uno no conoce ese tipo de efecto realmente se va a asustar. También debemos de tomar en cuenta que el fentanil solo dura 20 minutos, entonces también lo podemos utilizar o lo utilizan más en infusiones continuas. En el caso de la morfina, va a depender de qué es lo que yo necesito, mi grado de analgesia que yo necesito dar a mi paciente, si yo me decido por fentanil o morfina. El fentanil es más potente que la morfina, pero la morfina nos puede dar hasta 6 horas de analgesia. Entonces, también el grado de sedación es mejor y yo pienso que hay menos hipotensión utilizando morfina que fentanil. También nosotros usábamos mucho antes tramadol. Realmente nosotros tenemos tramadol inyectable, también tenemos tramadol oral, pero obviamente para los procedimientos quirúrgicos utilizamos tramadol inyectable. Pero en base a diferentes investigaciones han estudiado que en el perro, por ejemplo, el tramadol ya no, bueno, quizás no es que ya no sea tan eficiente, sino que realmente han descubierto que los metabolitos por los cuales da analgesia al tramadol, el perro los produce muy poco. Entonces, por eso se ha dejado de usar bastante el tramadol como única fuente de analgesia, a no ser que sea un dolor leve y que nosotros podamos coadyuvarlo con otro tipo de medicamentos analgésicos. En el caso de los anestésicos locales, pues nosotros utilizamos lidocaína más que bupivacaína. De hecho, tenemos más experiencia con lidocaína y lo podemos utilizar endovenoso a 2 miligramos por kilo en la vena, en la premedicación. También lo podemos utilizar en infusiones continuas o podemos hacer bloqueos, por ejemplo, intratesticulares. Podemos hacer una infiltración donde va a ser la incisión el cirujano, de diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar los anestésicos locales. Y realmente es un medicamento que tiene pocos efectos secundarios realmente y da una buena analgesia y es bastante económico. En el caso de los alfa-2 agonistas, pues sabemos que los alfa-2 agonistas tienen muchas propiedades, ¿verdad? Dentro de ellas está la analgesia, pero debemos de considerar que la analgesia de los alfa-2 solo dura más o menos entre 20 y 30 minutos. Entonces, no podemos también nosotros pensar en dar los alfa-2 como única fuente de analgesia, porque no le vamos a dar la analgesia que nuestro paciente necesita cuando está en el procedimiento quirúrgico. En el caso de la dipirona, también se puede utilizar si no tenemos opiáceos en la premedicación y luego podemos coadyuvarla con infusiones. O sea, podemos reforzar este trabajo de la analgesia de la dipirona, ¿verdad? Haciendo infusiones intraoperatorias.
En el caso de los tranquilizantes, pues sabemos que hay diversos tranquilizantes. En este caso voy a explicar fenotiacinas, alfa-2 agonistas. Nosotros en las fenotiacinas tenemos la cepromacina. Es importante mencionar que la cepromacina es un vasodilatador y por eso es que va a generar hipotensión. Entonces, si nosotros utilizamos una dosis inadecuada de acepromacina, podemos causar una insuficiencia renal aguda en un paciente. No es que la droga sea mala, sino que realmente debemos de considerar las dosis que nosotros vamos a administrar. En últimas investigaciones se dice que las dosis seguras para un paciente no deben de exceder de 2 miligramos por kilo totales. Estoy hablando de miligramos totales, o sea que cuando uno hace la dosis por el kilo, salgan menos de 2 miligramos totales. Esas son como dosis un poco más seguras para utilizar acepromacina. Es decir, que tenemos que hacer dosis más o menos entre 0.03 a 0.05, más o menos son las dosis que utilizan. También debemos de tomar en cuenta que los boxers son más sensibles a este medicamento y que puede generar una hipotensión marcada después de la administración. También que el uso de fenotiacina vía intramuscular debemos de esperar por lo menos 50 minutos para ver efecto. Personalmente yo no uso mucho acepromacina, ¿verdad? Pero usando la dosis correctas, pienso que puede ser una buena opción para pacientes que no podemos usar alfa-2, por ejemplo. En el caso de los alfa-2, nosotros no tenemos dexmedetomidina en El Salvador. He tenido la oportunidad de trabajar con dexmedetomidina, ¿verdad? Pero en la mayor parte de nuestros procedimientos, y no es decir en todos, que nosotros necesitemos un alfa-2, pues usamos silacina, porque, como les digo, no tenemos dexmedetomidina. Los alfa-2 en general usualmente van a hacer efectos directos cardiovasculares, como soplos, arritmias, bloqueos ventriculares. A todo eso tiene que estar acostumbrado uno cuando usa alfa-2 agonista. De hecho, estos medicamentos pueden disminuir la frecuencia cardíaca hasta un 60% de la basal. Por ejemplo, su paciente tenía 120, puede llegar a 50 después de la premedicación o incluso en la inducción, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta estos efectos para los medicamentos. Otros medicamentos que podemos usar en la premedicación son sedantes, como las benzodiazepinas, que vamos a mencionar el midazolam y el diazepam. Estos medicamentos lo que nos dan es la relajación muscular que necesita mi paciente. Por ejemplo, hay algunos anestesiólogos que usan dexmedetomidina y la dexmedetomidina sí tiene más efectos relajantes que la silacina. Entonces nosotros en El Salvador debemos de usar siempre una benzodiazepina si queremos dar ese aspecto de relajación muscular a nuestro paciente que nos dicta el hacer una anestesia y analgesia multimodal. Entonces, estas son benzodiazepinas que lo que nos van a ayudar es a relajar la musculatura y usualmente, por ejemplo, a mí me gusta quizás a veces usar más diazepam que midazolam porque el diazepam tiene un efecto más largo y el midazolam tiene un efecto más corto, pero con menos dosis uno puede crear una buena sedación a comparación del uso del diazepam. También el midazolam tiene algunos efectos cardioprotectores, ¿verdad? Que eso depende del paciente que nosotros tengamos, pues entonces ahí nosotros escogemos el midazolam. Y es importante mencionar que cuando se da midazolam o diazepam sola, o sea, solita en la misma jeringa, pueden haber episodios de excitabilidad en el paciente. En vez de relajarlo, lo que hacen es excitarlo. Entonces se ponen intranquilos, pueden vocalizar. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto si lo vamos a utilizar, si vamos a utilizar estos medicamentos de esta forma. Vamos a dejar, bueno, dejé la ketamina por último,
porque la ketamina realmente no es un anestésico, es un agente disociativo y cataléptico que usualmente no va a funcionar como inductor ni siquiera como pérdida de la conciencia por sí solo. El uso de la ketamina sola está descontinuada desde hace muchos años. Entonces, lo que sí se hace tal vez es hacer una sinergia con diferentes medicamentos para que ésta pueda llegar a un grado de pérdida de la conciencia del paciente. Pero es importante recalcar que hay pocos registros de que la adición de ketamina con una benzodiazepina, por ejemplo, da un grado de hipnosis del paciente. Entonces nosotros debemos de buscar esa hipnosis de otra forma. Esto en la mayoría de países donde se usa mucho anestesia inhalatoria, solo la utilizan para infusiones analgésicas. A veces la utilizan como premedicamentos a dosis bajas para potencializar la analgesia, porque la ketamina bloquea los receptores NMDA y con eso da analgesia al paciente. Pero tenemos que tomar en cuenta todos los efectos malos que esta nos puede dar, ¿verdad? Que por eso se los he puesto aquí, ¿verdad? Que son de realmente efectos indeseables cuando se utiliza ketamina sola. La recuperación es malísima, ni siquiera podemos considerar que sea una anestesia propiamente cuando hacemos ketamina sola, cuando pretendemos hacer una anestesia con ketamina sola. Entonces, aquí les doy algunos ejemplos de algunas combinaciones que se utilizan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos silacina, fentanilo, midazolam como premedicación. Es importante saber que en la premedicación no es de regla que hayan dos medicamentos. No es de regla que haya un medicamento, sino que es en base a los objetivos que nosotros nos hemos trazado con nuestro paciente. Por ejemplo, acá tenemos otra, fentanilo, midazolam, lidocaína, y aquí tenemos acepromacina con nalbufine, por ejemplo. Nosotros tenemos nalbufine, da analgesia considerable, digamos, obviamente es mejor el fentanilo y la morfina, y aquí en nuestro país es un poco caro. Entonces, por eso es que se utiliza poco. Nosotros también debemos de considerar que debemos de tomar en cuenta la vía de administración de estos medicamentos. No es lo mismo administrar silacina intramuscular que administrar silacina endovenosa. Entonces nosotros debemos de considerar una dosis más baja si nosotros la vamos a administrar vía endovenosa que si nosotros la vamos a administrar vía intramuscular. También debemos de tomar en cuenta algunos términos importantes como la neuroleptoanalgesia, que es la adición de un tranquilizante mayor, que tranquilizantes mayores le decimos a los alfa-2 y a las fenotiacinas. Puede ser esta, la cepromacina con nalbufine, puede ser neuroleptoanalgesia. Hay otro término, atractoanalgesia, que es la adición de un opioide con una benzodiazepina en la premedicación, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener estas combinaciones. Acá en la premedicación debemos de tomar en cuenta que se va a dar la preparación del paciente, ¿verdad? Cuando ya les mencionaba la canalizada y también hay que rasurar el área donde se va a hacer la cirugía. Una vez premedicado nuestro paciente, después de la premedicación ya nuestro paciente debe de estar canalizado. Nosotros siempre tomamos signos previos antes del cuarto paso, que es la inducción anestésica. Para nosotros inducir al paciente siempre debemos de conocer las drogas, ¿verdad? Las drogas que nosotros vamos a utilizar. Debemos de asegurar el monitoreo del paciente en todo el procedimiento. Debemos de preferiblemente preoxigenar a todos los pacientes 5 o 10 minutos antes de la inducción a unos 2 a 4 litros por minuto con una máscara, ¿verdad? Con una máscara de oxigenación nosotros lo podemos hacer. La inducción solo la debemos de hacer vía endovenosa. Ya sabemos las ventajas que hay de utilizar la vía intramuscular, entonces por eso es importante que la hagamos endovenosa. En este paso,
Nosotros debemos de asegurar la vía aérea con un protocolo de intubación. Es inaceptable hacer cualquier tipo de cirugía sin un tubo endotraqueal, porque usted no le va a estar dando oxigenación al paciente. Si el paciente entra en apnea, no va a poder hacer nada en ese momento, va a poder quizás intubarlo, pero todo ese tiempo que se tardó en hacer ese protocolo, se lo puede cobrar con consecuencias graves a su paciente. Aunque sea una castración de gato, que usualmente es más rápida, siempre debemos de tener un protocolo de intubación. Nosotros también hacemos una lubricación del paciente, ¿verdad? Hay algunos pacientes que a veces tienden a quedar con un poco con los ojos abiertos, ¿verdad? Entonces nosotros igual hacemos protección ocular. Vuelvo a recalcar, antes de la inducción anestésica siempre debemos de tomar signos del paciente para ver cómo está. Imagínese que después de la premedicación usted utilizó dexmedetomidina y tiene 30 de frecuencia cardíaca, pues antes de la inducción debería de pensar si es normal solo por la dexmedetomidina, si quiere revertir al paciente. Eso es importante, los revertidores. Ya vamos a ver cuáles son los que tienen revertidores, ¿verdad? Porque si mi paciente está en un grado de sedación muy profundo, pues entonces yo ahí puedo cambiar mi plan de la anestesia. Por eso es tan importante los signos preinducción. ¿Cómo vamos a hacer la inducción? Usualmente lo vamos a hacer con medicamentos hipnóticos. Entre los medicamentos hipnóticos por elección tenemos el Propofol, ¿verdad? Que generalmente este se usa para inducción y mantenimiento. Se usa en pacientes metabólicamente comprometidos, ¿verdad? Y si uno le da un uso adecuado, realmente es buen medicamento para la inducción. Aquí les menciono un artículo en el cual ellos registran que se puede diluir el propofol y utilizar menos dosis de las que nosotros usualmente utilizamos y vamos a tener los mismos efectos. Ellos hacen una dilución 1 en 1, por ejemplo, ellos calculan 2 miligramos por kilo y si salen 2 ml, lo diluyen en otros 2 ml y entonces así van haciendo la inducción anestésica. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Obviamente que vamos a usar menos medicamento y no es solo por la parte del costo, sino porque entre menos medicamento nosotros administremos al paciente, pues va a tener menos cambios fisiológicos en su organismo. El etomidato usualmente se usa también para la inducción. Nosotros lo hemos usado muy poco, pero este se puede usar en pacientes que tienen problemas cardíacos de elección cuando el paciente tiene problemas cardiovasculares. El etomidato no se usa en el mantenimiento, ¿verdad? No se puede usar en el mantenimiento porque el etomidato disminuye la secreción del cortisol y el cortisol tiene muchas funciones en el organismo y entonces por eso es que no se puede dar o no se puede ni se debe dar dosis repetidas. En el caso de los barbitúricos, pues se los pongo aquí, aunque nosotros ya no tenemos barbitúricos, ya no lo comercializan acá. Pues me decía un colega, no hay una droga mala en realidad, sino el saberla usar. Los barbitúricos se dejaron de usar porque los usaban para inducción, para mantenimiento, sin ningún tipo de analgesia. Este se acumulaba porque tiende a acumularse en el organismo y las recuperaciones eran agresivas y eran a veces recuperaciones muy, muy lentas que los pacientes pasaban dormidos 2, 3 días. Entonces, por eso lo descontinuaron. Pero, por ejemplo, pues si va a hacer una sedación para una radiografía y quiere usar barbitúricos y su objetivo es ese, pues lo podría utilizar, pero no como un medicamento único como lo usaban antes. También tenemos algunas combinaciones como el ketofol. El ketofol es una combinación de ketamina con propofol en el cual vamos a calcular 2 miligramos por kilo de ketamina y 2 miligramos por kilo de propofol y eso se le administra al paciente para inducción.
¿verdad? Esto nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Mezclado en una misma jeringa para hacer el proceso de inducción en el paciente. Luego de la inducción, pues, aquí están algunas combinaciones que se usan de ketamina con benzodiazepinas. Hay combinaciones como el solazepam con la tiletamina, eso ya vienen en un preparado comercialmente, vienen como ya para que uno los utilice. Personalmente, a mí no me gusta mucho, realmente, porque hay una salivación excesiva en el paciente. Y debemos de entender que esta adición de solazepam con tiletamina no lo debemos de utilizar como una combinación única durante todo el procedimiento quirúrgico, que tranquilizar, premedicación, inducción, mantenimiento con la misma combinación, ¿verdad? No es adecuado. Mencionan que tiene analgesia por la tiletamina, pero realmente tampoco podemos considerar que solo el uso de la tiletamina o el uso de la ketamina nos va a dar una analgesia que nosotros necesitamos en el paciente. También hay combinaciones de ketamina con midazolam, ketamina con diazepam. Hay diferentes percepciones de la forma de utilizar ketamina con diazepam. Hay muchos libros que mencionan que con el único medicamento que se puede combinar el diazepam es la ketamina. Y hay muchos libros que dicen que el diazepam no se debe de combinar con nada. Y así también hay muchas opiniones. Hay opiniones de anestesiólogos que dicen que no se debe de utilizar combinado, y hay muchos, incluyéndome, que sí los utilizamos combinados. Nosotros utilizamos por mucho tiempo ketamina diazepam en la misma jeringa para inducir al paciente, y realmente en todos los años que lo hemos utilizado, quizás he visto 2 precipitaciones, porque el problema es el vehículo del diazepam. El problema es el vehículo del diazepam que precipita con cualquier cosa, pero yo no sé si son las marcas de ketamina y diazepam que nosotros tenemos en El Salvador que realmente no se da un precipitado. Y cuando les digo que vi precipitado, realmente no es que haya visto ahí el precipitado en sí, sino que realmente hubo como un cambio de color inusual en la combinación, y entonces pues no lo usamos, ¿verdad? Sino que cargamos otro o cambiamos de nuestro plan. Entonces es importante que tampoco nosotros no nos casemos con nada, ¿verdad? Que si no, es realmente de acuerdo a los objetivos que nosotros queremos cumplir en nuestro paciente. El quinto paso es el mantenimiento anestésico. En el mantenimiento anestésico, nosotros generalmente el mantenimiento se puede dar con los mismos medicamentos que utilizamos en la inducción, a excepción, por ejemplo, del etomidato. Si nosotros utilizamos combinaciones de ketamina con midazolam o ketamina con diazepam para la inducción, quizás no sería lo mejor hacerlo para el mantenimiento, sino que deberíamos de dar un grado de hipnosis de otra forma, porque no tenemos nada de hipnosis. Se dice que a veces los alfa-2 tienen un grado de hipnosis, pero realmente no está como bien establecida esa teoría. Para el mantenimiento anestésico, que es cuando nosotros debemos de, así como su nombre lo dice, mantener al paciente en un plano quirúrgico, tenemos anestesia inhalatoria, que se da a través de una máquina de anestesia inhalatoria con gases, ya sea isoflurano o sevoflurano. También podemos dar mantenimiento totalmente intravenosa, ¿verdad? Con TIVA, ¿verdad? Que son medicamentos inyectables. El mantenimiento de la analgesia lo podemos dar a través de anestesia epidural o bloqueos neuroaxiales, bloqueos locales o regionales con diferentes medicamentos. Hace poco con el doctor Feberman, que es bastante, él practica bastante lo de los bloqueos, mencionaba que hay diferentes medicamentos para hacer bloqueos.
bupivacaína, lidocaína, a veces incluso opiáceos. Entonces, pero debemos de entender que este es un mantenimiento de la analgesia que nos va a ayudar a disminuir las drogas, ya sea que nosotros las usemos inhalatorias o TIVA, ¿verdad? Entonces, sí hay algunos médicos o algunos anestesiólogos que su única forma de mantenimiento son los bloqueos, pero pienso que depende mucho del paciente, del tipo de paciente que tenga para realizar ese tipo de prácticas en el mantenimiento. En el mantenimiento también debe de haber una ventilación, ¿verdad? Que puede ser manual o puede ser mecánica. En el mantenimiento es importante tomar en cuenta que siempre nosotros vamos a, bueno, nosotros personalmente siempre utilizamos infusiones de analgesia. Utilizamos MLK o FLK. Si ustedes ven las dosis de las infusiones son bastante pequeñas, o sea, no es un gasto excesivo el que nosotros vamos a hacer y realmente tiene ventajas importantes para el manejo de la analgesia. Nosotros que no hacemos bloqueos epidurales, pues nuestra otra forma de dar analgesia durante la cirugía es a través de infusiones analgésicas. También otra forma de mantener al paciente es con infusiones anestésicas. Aquí se pueden hacer infusiones anestésicas con propofol, que la dosis va de 0.2 a 0.4 miligramos por kilo por minuto. Luego se hace ahí una conversión para después sacar el goteo que vamos a administrar al paciente. No es necesario que nosotros tengamos bombas de infusión, si es deseable, ¿verdad? Que tengan bombas de infusión, pero nosotros lo podemos hacer con microgoteros, ¿verdad? A veces pensamos, pero si no tengo una bomba, ¿y para qué voy a hacer las infusiones? O no tengo esto, entonces, ¿por qué voy a medir esto? No, realmente podemos hacerlo con equipo adecuado básico, ¿verdad? En este caso, nosotros bien podríamos usar un microgotero o una bureta. Obviamente hay que tener como un poco más de cuidado y estar monitorizando eso también, ¿verdad? Pero no es que no las podamos usar si no tenemos una bomba. Obviamente las ventajas de utilizar bomba, bueno, sí hay ventajas de la utilización de las bombas de infusión, ¿verdad? Pero al no tenerlas, pues los podemos hacer a través de un microgotero. En este paso vamos a hacer la monitorización porque nosotros vamos a mantener a nuestro paciente de acuerdo a la monitorización que nosotros hagamos. La monitorización del paciente se clasifica en monitorización básica, intermedia y avanzada. Generalmente es de acuerdo a los diferentes parámetros que uno mida, es que así va a ser básica, intermedia o avanzada. Generalmente la básica va a ser con métodos análogos. Nosotros hacemos métodos análogos y también hacemos métodos a través de equipo. Obviamente no estoy diciendo de que el utilizar equipo es malo, no, pero también el que no tengamos equipo no quiere decir que no podamos hacer una buena monitorización en nuestros pacientes. También la clasificación de la monitorización se da que tenemos monitorización con aspectos subjetivos y con parámetros objetivos. En este caso, los subjetivos, por ejemplo, están parámetros en los cuales no solo nos puede dar una orientación, pero no nos da una certeza. Por ejemplo, la tracción mandibular, al poner nuestros dedos dentro de la mandíbula del paciente y hacer como un esfuerzo para ver qué tan fuerte lo tiene, se dice que nos puede dar algo de la profundidad anestésica que el paciente tiene. El tiempo de llenado capilar y el color de las mucosas también es importante para ver la perfusión del paciente, pero también se dice que aunque el paciente tenga oxigenación, o sea, oxigenación 100%, y a veces las mucosas están rosadas, el paciente puede estar no ventilando bien. Entonces, por eso es que necesitamos ya monitores un poco más avanzados. La posición del ojo también nos da alguna orientación, ¿verdad?, de la profundidad anestésica. Ya en parámetros objetivos,
pues vamos a tener la frecuencia cardíaca, electrocardiograma, la frecuencia respiratoria. Perdón. Vamos a valorar la presión sanguínea, la temperatura y pues es deseable la capnografía. Cuando nosotros hablamos de monitorización intermedia, vamos a valorar, por ejemplo, la presión sanguínea a través de un tensiómetro o de un equipo. Si ya hablamos de monitorización avanzada, entonces ya lo vamos a hacer a través de la canalización de una arteria, ¿verdad? Así, cuando nosotros vayamos midiendo más parámetros, así obviamente va a ir saltando, digámoslo así, de intermedia, de básica a intermedia a avanzada. Nosotros a nuestros estudiantes siempre les enseñamos los métodos análogos primero. Nosotros siempre en todos los pacientes utilizamos un esofagoscopio o un estetoscopio esofagal. Esto tiene unas olivas como el estetoscopio, como las tuberías de los estetoscopios, y tiene una sonda que se le introduce al paciente en el esófago. A través de esa sonda nosotros podemos escuchar la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria la vemos a través de la bolsa reservorio del paciente, y también le enseñamos a nuestros estudiantes a medir reflejo de tracción mandibular, reflejo palpebral, mucosas, tiempo de llenado capilar, todos estos. Entonces ya cuando ellos manejan los métodos análogos, entonces empezamos a usar el equipo, aunque usualmente siempre tenemos el equipo conectado, pero los estudiantes siempre lo están haciendo como con métodos análogos y nosotros tratando de revisar como los equipos. Nosotros empezamos con oxímetros de pulso, ¿verdad? Los oxímetros de pulso sabemos que nos van a dar como la saturación del oxígeno del paciente, ¿verdad? Eso nos puede ayudar a saber cómo la perfusión que va a tener este paciente, y también estos oxímetros tienen gráficas plastimográficas que usualmente nos van a dar algunos datos importantes de acuerdo al tipo de oxímetro que tenemos. Nosotros también tenemos equipo básico como este que ven acá en la imagen de su izquierda, que no es un monitor multiparámetro, sino que solo es un tensiómetro para medir la presión sanguínea. También tenemos monitores, ¿verdad? Donde medimos electrocardiograma, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación del oxígeno y la presión. Todo esto está siendo registrado por un estudiante o por el anestesista, ¿verdad? Que nosotros siempre estamos supervisándolos y lo están registrando en una ficha clínica. En la monitorización, como les digo, se debe de tratar de medir todos los parámetros posibles siempre y cuando nosotros sepamos interpretar esos parámetros y esos resultados. El capnógrafo ya es algo indispensable. Nosotros aún no tenemos un capnógrafo, pero nuestros pacientes siempre tienen oxígeno 100%, aunque estemos haciendo TIVA, ¿verdad? Es importante que quizás una monitorización intermedia llega hasta el capnógrafo, ya cuando medimos gases arteriales, utilizamos monitores de dolor, por ejemplo, ya es una monitorización avanzada. Entonces es importante que nosotros podamos hacer los métodos análogos y también hacer las lecturas del equipo para tener una buena monitorización de nuestros pacientes. Aquí solo les pongo una tabla de cómo evaluar la profundidad anestésica. Nosotros debemos de entender que una anestesia quirúrgica o lo que nosotros necesitamos en un procedimiento anestésico es la etapa 3, grado 2, que realmente es esta anestesia media o anestesia quirúrgica. Estos son los valores que nosotros deberíamos de tener en una anestesia quirúrgica con un paciente.
¿verdad? Estos son algunos signos. Como ustedes ven, la mayoría son signos que se pueden hacer análogamente, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer la monitorización y ver realmente el grado de profundidad anestésica que tiene el paciente. Aquí tenemos algunas combinaciones de planes de anestesia. Recuerden que en este plan de anestesia faltan las drogas de emergencia y el fluido quirúrgico, que no debemos de olvidarlo. Aquí netamente está diferentes combinaciones, que esto va a depender de acuerdo a mis objetivos terapéuticos y a lo que yo necesito en mi paciente. Por ejemplo, tenemos, si vemos aquí esta primera, tramadol más diazepam. Esta, si nosotros queremos utilizar esta premedicación, que es bastante suave, por decirlo así, nosotros debemos de hacerlo vía endovenosa. No podemos hacer esa vía intramuscular o no debemos. Primero, el diazepam no se puede vía intramuscular porque puede causar necrosis en el área por el mismo vehículo que tiene. Y el tramadol no tiene efectos sedativos tan grandes como para hacerlo vía intramuscular. Entonces, esto debería de ser sí o sí endovenoso. ¿Qué pasa con esta combinación? Usted debe de esperar que el uso de diazepam sola a veces puede dar episodios de excitabilidad y tiene que estar lista ya con la inducción del propofol y a tener el protocolo, por ejemplo, de intubación listo y todo lo demás. Y luego podemos mantener con isoflurano. Aquí si pensamos en la triada anestésica, vemos analgesia con el tramadol, relajación muscular con el diazepam, hipnosis con el propofol y más hipnosis con el isoflurano, ¿verdad? Ahí cuando nosotros hagamos un plan debemos de ir pensando, o sea, como reconfirmando qué nos da cada medicamento, porque nosotros al hacer el plan debemos de trazarnos nuestros objetivos terapéuticos. Tenemos, por ejemplo, este de morfina más acepromacina. Esto aquí nos da, por ejemplo, la analgesia, tranquilización. Quizá el paciente no se dejaba canalizar, imagínense, aunque ya debemos de recordar el uso de la acepromacina intramuscular tampoco es muy bueno. Entonces, igual digamos que tal vez lo hicimos endovenoso. Entonces, tenemos aquí esta combinación y luego para la inducción ketamina y midazolam. Tengo analgesia aquí, relajación muscular aquí y la hipnosis aquí. Recuerde que el uso de ketamina más midazolam o ketamina más una benzodiazepina o tiletamina más solazepam, hay muy pocos datos que esto nos pueden generar un grado de hipnosis. Entonces nosotros debemos de procurar hacer hipnosis con otros medicamentos. En este caso, por ejemplo, tenemos fentanil, midazolam, lidocaína. Esto preferiblemente debería de ser endovenoso. Luego inducimos con propofol y miren aquí, en el mantenimiento tenemos propofol en infusión y podemos hacer un bloqueo epidural. ¿Qué me va a permitir a mí el bloqueo epidural? Es disminuir las drogas del mantenimiento. Y el bloqueo epidural con los anestésicos locales tienen pocos efectos secundarios. Entonces, por eso es que se está, no quiero decir una moda, porque ya hace quizás un par de años que empezaron esto de los bloqueos, pero se está haciendo más frecuente esta forma de analgesia a la hora de hacer anestesia y analgesia multimodal. No debemos de olvidar, ¿verdad?, que para este plan de anestesia debemos de dar analgesia multimodal a través de infusiones continuas, lo podemos hacer, ¿verdad? No, a veces piensan que el uso de muchos medicamentos puede tener repercusiones hepáticas o tener repercusiones renales y realmente no. El uso de dosis inadecuadas altas de un solo medicamento sí puede crear ese tipo de consecuencias en el paciente. El sexto paso, ya cuando terminamos la cirugía, entonces vamos a la recuperación que no recuerdo si lo mencioné, pero en la inducción y en la recuperación son donde más se pueden dar las emergencias en la anestesia.
Entonces es un paso muy importante, no es solo ir a tirar los animales a la jaula después de que salieron de la cirugía o después de que los extubamos, ¿verdad? Porque en la recuperación debemos hacer la extubación del paciente, ¿verdad? Si es necesario, debemos de seguir oxigenando y en este momento debemos de hacer el primer chequeo del nivel de analgesia. Nosotros en la universidad pues tenemos como la ventaja de que nuestros pacientes son recuperados por los estudiantes, siempre supervisados por un anestesista profesional, digamos, o veterinario, y nuestros pacientes siempre tienen un anestesista monitorizando en toda la recuperación, hasta que el paciente se va a casa caminando o ya más tranquilo, porque en el caso de los gatos, por ejemplo, usualmente siempre andan en transportadoras, pero se van a casa con sus signos más en la normalidad posible. Ya cuando ellos se ven que están con una recuperación tranquila, sin dolor, ya nosotros, y con todos sus signos, sus signos normales para que ellos se vayan a casa. Entonces, si en este momento nosotros creemos que hay dolor en el paciente, pues es momento para hacer un rescate analgésico. Por ejemplo, si usted utilizó fentanil en la premedicación, infusión de fentanil, y luego al terminar la infusión, esa analgesia se acabó, ¿verdad? Esa analgesia se acabó, entonces usted debe de dar otra forma de analgesia al paciente para que se vaya a casa, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta esto para que el paciente, pues si lo necesita en este momento, hacer el rescate analgésico. Ya casi terminando, para entregar al paciente, nosotros debemos de entender algo, que la anestesia no termina cuando el paciente se va para casa. De hecho, nosotros debemos de tener una comunicación importante con el propietario para saber si nuestro paciente está bien. Como les dije al principio, no solo es que el paciente se recupere y se vaya a casa, porque si nosotros no hacemos una anestesia adecuada, nosotros podemos crear consecuencias irreparables en nuestros pacientes. Entonces ya en el séptimo paso tenemos la entrega del paciente. Nosotros usualmente entregamos una receta, aunque nuestros cirujanos siempre hacen técnica estéril. Nosotros dejamos fármacos antibióticos, analgésicos, AINES. Si no hemos puesto en la premedicación, lo ponemos en la recuperación. Explicamos la receta y tratamos de explicarle al propietario que cualquier signo extraño que vea en su mascota, pues es importante que nosotros lo sepamos. Aún hay algunos artículos que mencionan que de una mala anestesia, aunque el paciente haya sobrevivido, se han registrado que hay algunos animales con insuficiencia renal hasta 1 año, 2 años después del procedimiento anestésico, ¿verdad? Tal vez no solo por el uso inadecuado de medicamentos, sino por una falta de oxigenación, por ejemplo. Nosotros, aunque se haga TIVA, siempre debe de tener el paciente oxígeno 100%. Entonces, hasta aquí es como el proceso de hacer una anestesia balanceada o equilibrada, anestesia analgesia balanceada equilibrada, pero quisiera tener un momento más para algunas consideraciones posteriores. Primero, que nosotros en nuestros pacientes durante la monitorización debemos de evitar estas 3 patologías. Debemos de evitar que haya hipotensión, hipotermia e hipoxia. El doctor Pablo Otero siempre menciona que nos debemos de recordar del hipo, ¿verdad? Para evitar estas 3 patologías. Si en nuestro paciente se presentan estas 3 patologías, generalmente los riesgos de muerte aumentan y estas 3 patologías juntas en un paciente es llamada la triada de la muerte. Entonces, si nosotros no medimos la presión, no sabemos si el paciente tiene hipotensión. Y si nosotros administramos fentanil, el fentanil, uno de los efectos del fentanil es crear hipotensión.
Si nosotros, por ejemplo, no estamos chequeando la temperatura o no procuramos que el paciente no entre en una hipotermia, por ejemplo, el paciente nunca está solo en contacto con la mesa, sino que siempre hay algunos implementos que lo separan y que le dan termorregulación, ¿verdad? Pero imagínense que utilizaron alfa 2 y no están midiendo la temperatura, tampoco van a saber que el paciente tiene hipotermia. Si el paciente no tiene oxígeno 100%, seguramente va a pasar un grado de hipoxia importante. En esto de la hipoxia debo de ser franca y necesitamos el capnógrafo, ¿verdad? Para nosotros saber si hay una hipoventilación o no en nuestro paciente. A veces no solo con la saturación del oxígeno, nosotros podemos valorar esto y por eso es importante el que se tenga un capnógrafo, ¿verdad? Ya que este es un indicador, este nos da un indicador bastante fiable, ¿verdad? De la actividad metabólica del organismo, ¿verdad? También este nos da directamente el CO2 del paciente, la producción de CO2. Entonces, ahí nosotros podemos realmente detectar una hipoxia temprana. ¿Cómo vamos a detectar esto tempranamente? Con una monitorización, ya sea básica, intermedia o avanzada. Obviamente es mejor tenerla avanzada, pero aunque no tengamos equipo, debemos de hacerlo con métodos análogos y poco a poco irnos haciendo del equipo para hacer una monitorización intermedia. Es importante mencionar algunas pautas anestésicas en situaciones de riesgo. Por ejemplo, es mejor estabilizar a un paciente y esperarse a realizar una cirugía que someter a un paciente sin estabilizar a un procedimiento anestésico, ¿verdad? Entonces es mejor estabilizarlo si el paciente va deshidratado o va en un shock séptico por piómetra, por ejemplo. No es meterlo directamente al quirófano de una vez, sino que hay que tratar de establecerlo primero, estabilizarlo y luego ya hacer el procedimiento anestésico. Cuando los pacientes tienen mayor riesgo, hay que preoxigenar por más tiempo, mínimo deben de ser unos 10 minutos. Los fármacos deben de ser, no hay un fármaco que sea como específico para problemas renales, específicos para hígado. Sí tienen como algunas ventajas y desventajas y es lo que nosotros debemos de usar cuando el paciente está metabólicamente comprometido. Debemos de hacer un manejo apropiado del dolor porque esto nos va a ayudar a disminuir las drogas que van a provocar diferentes efectos en el sistema nervioso central. El grado de monitorización debe de ser mayor y siempre debemos tener un soporte cardiovascular y respiratorio. Es importante que nosotros hagamos siempre anestesia con bienestar animal. Les he recordado muchas veces que no es solo que el paciente salga de la cirugía o salga del procedimiento anestésico, sino es que el paciente no haya sufrido ningún tipo de dolor durante todo el procedimiento y que el paciente nosotros no le hagamos daño, ¿verdad? No les hagamos daño con técnicas inadecuadas, medicamentos inadecuados a la hora de hacer anestesia. Nosotros debemos de hacer una correcta valoración y categorización del paciente, vea mantenimiento de todos sus parámetros y todo lo que nosotros ya hemos visto en todo el proceso de hacer una anestesia y analgesia balanceada. Ya para concluir, primero es importante que debemos de tratar a los pacientes como un individuo único, ¿verdad? No debemos estandarizar la instauración de planes de anestesia a diferentes pacientes con los mismos fármacos, a no ser que eso es lo que ellos necesiten. Siempre los pacientes van a tener necesidades individuales, requerimientos diferentes y no podemos como tener diferentes protocolos como ya instaurados. Este protocolo es para piómetra, este protocolo es para cálculos uretrales, no, sino que va a ser dependiendo de lo que necesite el paciente. La cantidad de anestésico administrado en el paciente no indica per se la profundidad anestésica. Usted le puede administrar 30 miligramos por kilo de ketamina a un paciente y este ni siquiera quizá va a perder la conciencia. Va a quedar inmóvil, que es otra cosa, porque es un cataléptico, pero no va a llegar a una anestesia adecuada, que es la que nosotros necesitamos.
Es obligación del anestesista, ¿verdad?, estar monitorizando al paciente y que éste esté en los planos adecuados que necesita nuestro paciente. También es importante el registro de la información, ¿verdad? Yo siempre le digo a los estudiantes que si pasa algo durante la cirugía, otro anestesista puede retomar eso siempre y cuando esté todo escrito en una hoja predeterminada, ¿verdad? Eso podemos hacer nosotros nuestra propia hoja de monitorización, ¿verdad? Y eso nos ayuda a llevar un mejor control de los medicamentos, de los efectos de los fármacos y también en alguna situación legal nos puede ayudar que nosotros tuvimos esa monitorización con esta hoja predeterminada. Bueno, espero que no me haya alargado mucho. Realmente yo siempre que explico esto a mis estudiantes, le digo que uno como anestesista debe de tener plan A, plan B, plan C, plan D, porque N plan, porque uno nunca va a saber cómo va a metabolizar un medicamento un paciente. Uno puede tener una orientación por las investigaciones que han habido, pero no puede dar por sentado que va a pasar eso específicamente en un paciente. Esto es lo que tenía para ustedes. No sé si tienen preguntas, pues con gusto. Gracias, doctora Rossi. Agradecemos infinitamente su participación. Y sí, ya están vertiendo las felicitaciones por su charla. Y ya tenemos alguna serie de preguntas, pero antes de pasar a la serie de preguntas, se encuentra con nosotros el doctor Diego García de Laboratorio Sinapsis Médica, quien nos va a dar continuidad 10 minutos más después de la parte de preguntas y respuestas para que nos explique toda esta parte técnica que conlleva a los equipos de anestesia y nadadera. Tengo la primera pregunta y me dice Verónica, doctora, entonces debe de utilizar Meloxicam, ¿es mejor que el tramadol? Meloxicam. Es correcto. Sí. Meloxicam sí es mejor que el tramadol. Pues realmente pienso que ellos pueden hacer una sinergia, no pueden estar solos en un procedimiento anestésico. Solo el administrar meloxicam no nos va a dar la analgesia que necesita nuestro paciente. Y el uso del tramadol, si es en perros, deberíamos de utilizarlo solo cuando hacemos cirugías que van a infringir un dolor leve y debemos de instaurar otras formas de analgesia. De hecho, no debe de ser uno u otro, sino que pueden ser coadyuvantes los dos, o pueden hacer una sinergia y se pueden hacer juntos. Los que a veces hacen un poco de controversia es si el uso de AINES se hace en la premedicación o en la recuperación. Pero hay, por ejemplo, algunos artículos que mencionan que el uso de AINES en la premedicación van a disminuir el uso de medicamentos en el mantenimiento y en la inducción. Hay un comentario, doctora, por el compañero Erwin, y nos dice, doctora, en El Salvador sí se puede conseguir la morfina con receta veterinaria. Sí, nosotros todavía tenemos la suerte que podemos comprar todos los opiáceos con receta controlada de veterinario. Remifentanilo, fentanilo, morfina, nalbuphine es de uso libre, de hecho, pero todos los demás son de uso veterinario y, perdón, son con recetas de veterinarios que nosotros podemos comprar. Muy bien. Tenemos una pregunta por el doctor Arturo y nos pregunta, ¿solo en perros es mejor utilizar otros AINES? Disculpe, doctor, no le entendí muy bien. Y va de nuevo. ¿Solo en perros es mejor utilizar otros AINES? Solo en perros. No, de hecho, sí, quizás hablé un poco más de los perros, pero usualmente el procedimiento o el proceso de una anestesia y analgesia balanceada va a ser similar.
También se puede utilizar AINES en los gatos. De hecho, el tramadol en los gatos sí se utiliza para dolores moderados, no así en el perro. Y la otra diferencia que de tipo general, ¿verdad? Porque hay varias, que puede ser que el uso de lidocaína, por ejemplo, no se da en gatos, solo en perros. Nos hace la pregunta el doctor Guzmán si se ha utilizado como preanestesia acepromacina más tramadol. Sí, hemos utilizado, pero por ejemplo, pienso que para utilizar esa adición o esa combinación, mejor dicho, preferiblemente debe de ser endovenosa. La premedicación debe de ser endovenosa y va a ser una premedicación bastante suave. Debe de ser con un paciente que su comportamiento sea bastante tranquilo y cuando nosotros hacemos una premedicación bastante suave, vamos a utilizar seguramente más medicamentos de inducción y más medicamentos de mantenimiento, pero sí la hemos usado. Esa adición no funciona, por lo menos en la experiencia que hemos tenido. En gatos, por ejemplo, no funciona, no da el grado de sedación que nosotros necesitamos si usamos acepromacina con tramadol. Gracias. La doctora Sani nos pregunta, ¿el uso de ácido tolfenámico como seguimiento es viable? El ácido, Tolfenámico como seguimiento es viable. no conozco el ácido que menciona la doctora. Una disculpa. Sí, no conozco eso para algún proceso anestésico o clínico. Gracias. Nos hace una pregunta y nos dice, la lidocaína intravenosa proporciona analgesia local o general en pacientes. Es la experiencia de, discúlpeme que no logro ver bien todo el texto. Va de nuevo. La lidocaína intravenosa proporciona analgesia local o general en pacientes. Es la experiencia, la hemos utilizado solamente como analgésico local peridural. Es más bien un comentario. Ah, sí, pero nosotros hemos utilizado también de la forma que la doctora lo utiliza y también endovenosa e infusión. Es un medicamento bastante noble que da mucha analgesia, pocos efectos secundarios y bastante económico. Muy bien, gracias. El doctor Ruiz nos pregunta, ¿el uso de Acepro más ketamina sería suficiente para una OVIH? Como premedicación, no, si lo usamos como premedicación, ahí nos va a estar haciendo falta la analgesia, ¿verdad? Porque menciona ketamina con acepromacina. Sí se podría usar en alguna medida, pero como premedicación deberíamos de utilizar a un opiáceo, ¿verdad? Para que nos dé la analgesia. Luego en la inducción podríamos utilizar propofol y mantenimiento propofol. Pero si estamos hablando de inducir con ketamina y acepromacina, no es adecuado, ¿verdad? No es adecuado por los receptores a los que esto va cada uno de los medicamentos, cada uno de los fármacos. Entonces, antes me acuerdo que había pero antes estoy hablando hace 15 años, había un medicamento que se llamaba anestesia veterinaria, que era ketamina con acepromacina, y lo fueron descontinuando por los problemas posteriores que podía ocasionar por la dosis de acepromacina que uno tiene que utilizar si quiere inducir al paciente. Y como la dosis de acepromacina, como la acepromacina es un vasodilatador, puede causar efectos
secundarios como insuficiencia renal aguda. Gracias. El doctor Orlando nos pregunta, el uso de la combinación de la oxitocina y ketamina como inductor y de mantenimiento, ¿qué experiencia ha tenido? En premedicación, perdone doctor que no le entendí, en premedicación me dijo. No indica que el momento, solo dice el uso de la combinación de gilacina Sí, y la ketamina como inductor y mantenimiento, ¿qué experiencia ha tenido? silacina más, quiero ver. Ketamina, Silacina y ketamina como inductor. inductor. Fíjese que nosotros no utilizamos silacina con ketamina para inducir juntos porque tienen como efectos contrarios, digamos, porque, por ejemplo, la silacina causa una vasoconstricción periférica que va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Y la ketamina, uno de sus efectos es el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, eso puede llevar a un desbalance fisiológicamente en el paciente. Entonces, por eso nosotros no utilizamos esa adición. Lo que sí utilizamos es como silacina en la premedicación y luego ya podemos nosotros inducir con algunos otros medicamentos, pero no lo utilizamos de esa forma. Aunque sí sé que hay algunos anestesistas que lo hacen así, pero hay muchos efectos secundarios detrás de eso que no es como adecuado el uso. Muy bien, gracias, doctora. La doctora Micaela nos pregunta, para gatos, el uso de preanestesia, tilaquina más tramadol, Silacina más tramadol. es correcto. Sí, silacina más tramadol nosotros lo hemos usado bastante en gatos. De hecho, da una buena sinergia, una buena sedación de acuerdo al comportamiento del gato. Nosotros, si es un gato tranquilo, por decirle así, pero tampoco se deja manejar porque hay gatos que son tranquilos y se dejan canalizar, por ejemplo, pero hay gatos tranquilos que realmente ya cuando uno los toca ya no se dejan. Entonces, nosotros, si hemos utilizado silacina con tramadol, si lo hacemos vía intramuscular, utilizamos 1 miligramo por kilo de silacina al 2%. Si, y utilizamos tramadol más o menos 3 miligramos por kilo. Esa adición nos ha dado buenos resultados para una premedicación intramuscular si el paciente no se deja canalizar. Ya endovenoso deberíamos de reducir la dosis de silacina. Gracias. La doctora Mari nos pregunta, ¿qué protocolo recomienda en branquicéfalos? Bueno, los braquicéfalos son pacientes bastante complicados, ¿verdad? Entonces va a depender también del procedimiento quirúrgico que nosotros queramos hacer, pero yo tengo como algunas reglas, tal vez no dar un protocolo, pero sí un plan, sino, por ejemplo, no me gusta usar alfa 2 porque yo solo tengo silacina. Entonces he visto algunos artículos que pueden usar alfa 2 con, perdón, braquicefálicos dexmedetomidina. Entonces yo, por ejemplo, tengo esa restricción yo misma. No utilizo ni silacina ni azepromacina, no tranquilizantes mayores, ¿verdad? El paciente preferiblemente debe de estar canalizado y usualmente me gusta premedicar con algún opiáceo agonista, fentanilo, morfina, eh, administrar una benzodiazepina y una dosis reducida de ketamina puede ser. Y luego la inducción con propofol y el mantenimiento con gas. Gracias. Nuevamente participa la doctora Sandy y dice, perdón por confundir, me refería a el seguimiento postquirúrgico cuando se va a casita. El seguimiento. Postquirúrgico cuando se va a casita, o sea, cuando se remite a su domicilio. El AINE que nosotros dejamos. Ujú. Ajá, nosotros usualmente trabajamos más con meloxicam.
pero esto va a depender mucho de qué procedimiento hicieron y nosotros siempre dejamos tramadol más un AIN a casa más pues antibióticos, cicatrizantes y eso. Pero lo que más nosotros y lo que más funciona y de hecho hay muchos artículos que mencionan que el que tiene menos efectos en las COX de los AINES es el meloxicam. Bueno, entonces por eso usamos más meloxicam que otro medicamento. Gracias, doctora. Seguimos teniendo muchas preguntas y muchas felicitaciones. Hasta aquí, disculpen los asistentes por no pasar todas sus preguntas. Sin el cambio, la doctora nos dio su correo. Si todavía tuvieran alguna duda que aclarar, escriban a la doctora en un tiempecito, con mucho gusto les va a contestar. Y bueno, doctora, a nombre del comité organizador queremos agradecer su charla por tan interesante y bueno, hubo tanto interés que tuvimos un registro de 1042 asistentes y la asistencia fue de 281 asistentes. Ya algunos están saliendo de la sala, entonces ese fue el interés. Bueno, a nombre del comité organizador queremos agradecer su charla que llevó por título Anestesia y anestesia balanceada en perros y gatos. Muchas gracias, ha sido un placer contar con su presencia, esperamos tenerla próximamente en una participación más. Y estimados asistentes, queremos hacer un anuncio antes de pasar con el siguiente tema, que les comentaba, solo va a ser una charla muy corta. Y en lo que está la charla corta, les voy a compartir un enlace para que se puedan registrar y de ese enlace es donde vamos a tomar los datos para generar sus constancias. Y los que estaban preguntando si se comparten las grabaciones, se comparten de igual forma cuando tengamos sus datos del enlace que nos van a proporcionar, les vamos a compartir donde se están cargando los videos para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, entonces dejen comentarles que tenemos una charla programada para el viernes 12 de agosto a cargo de la doctora Rosemary Barrañón, profesora de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú, con el tema de principios anatómicos para la cirugía de abdomen en camellidos. Muchas gracias nuevamente, doctora. Y damos paso al doctor Diego García de Laboratorio Signasis Médica. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igual, un gusto, doctora. En el chat, por favor, consúltelo y les estoy compartiendo el enlace. Vuelvo a insistir, dicho enlace es para que ustedes lo contesten. De este enlace es donde vamos a tomar todos los datos para la constancia. La constancia la van a recibir en transcurso de hoy hasta el día de mañana y comento por la cantidad de constancias que se van a generar. Entonces, por favor, el enlace solo va a estar disponible a concluir el tema de este día. Gracias. Adelante, doctor Diego. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego García. Soy ingeniero biomédico. He trabajado en el área de anestesia alrededor de 4 años y actualmente estoy como ingeniero de servicio en la empresa Synapsis Medical. Y el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de las máquinas de anestesia veterinaria que manejamos en la empresa y que cumplen perfectamente con las necesidades básicas para la anestesia veterinaria. Estas máquinas son de la marca Mindray. Vamos a empezar con la serie Beta, con la máquina Beta 3. La máquina Beta 3 es una máquina muy básica. Tiene un diseño compacto, únicamente tiene ventilación manual, cuenta con un flujómetro neumático, un vaporizador integrado a la máquina de anestesia, una salida auxiliar de oxígeno o salida ACGO, en donde podemos conectar puntas nasales, que como bien lo comentó la doctora anteriormente, siempre hay que tener oxigenado a los pacientes. También cuenta con un circuito de respiración completamente integrado y compacto a la máquina de anestesia que nos ayuda a evitar fugas, a diferencia de otros sistemas que tienen las conexiones por mangueras externas y que pueden ocasionar problemas a futuro. Este modelo de máquina de anestesia es muy básico, pero como vimos cumple perfectamente con las necesidades requeridas para poder administrar la anestesia. También tenemos la Beta 5, que es muy similar al modelo anterior, a la Beta 3.
Cuenta también con una posición para un vaporizador que está integrado a la máquina, un flujómetro neumático, una salida auxiliar de oxígeno, la salida CGO, el circuito de respiración que está integrado a la máquina y cuenta con una pantalla táctil a color de 8 pulgadas. Este modelo ya viene con un ventilador integrado que es impulsado electrónicamente por una turbina de alto rendimiento y el volumen tiral o el volumen corriente programable mínimo es a partir de 5 mililitros, lo cual es muy conveniente para poder ventilar a especies muy pequeñas. También cuenta con un sistema de prueba automático de fugas, lo cual es muy importante porque antes de iniciar tu procedimiento anestésico puedes revisar que tu equipo esté funcionando al 100% y también te puede ayudar un poco a evitar gastos, por ejemplo, de oxígeno. Cuando hay fugas, hay consumo excesivo de oxígeno y de agente anestésico. Entonces, este sistema que integra el equipo es muy importante. También existen dos versiones. La versión básica, que cuenta con los modos ventilatorios controlados por volumen, espontáneo y manual, y la versión premium, adicional a los modos ventilatorios ya mencionados, viene también con el controlado por presión y también la monitorización de CO2. Esta monitorización es completamente integrada al equipo, por lo que si se requiere se tendría que solicitar al momento de la compra. Y como vimos, es muy importante estar monitorizando el CO2 en los pacientes. Esta máquina es muy funcional, es muy pequeña, muy compacta, por lo que la pueden situar en cualquier lado del quirófano y ahí no va a estorbar, va a hacer el flujo de trabajo un poco más eficiente. Posteriormente, tenemos la serie Watto, que es una serie de máquinas un poco más robustas, un poco más completas, como para procedimientos más complejos. Tenemos la Watto 20 y la Watto 35. La Watto 20 tiene una pantalla táctil a color de 7 pulgadas. Sigue conservando los flujómetros neumáticos, pero en este modelo ya cuenta con dos posiciones para vaporizadores. Es decir, puedes tener dos vaporizadores con distintos agentes, como ISO o sevoflurano. También cuenta con una estación de trabajo que consta de una mesa para poder ahí recargarte y hacer tus anotaciones y llevar el registro de anestesia, que como vimos es muy importante. También tiene un cajón bastante espacioso para guardar ahí consumibles, su salida auxiliar de oxígeno, la CGO, y el circuito de respiración, que es donde vemos la bolsa reservorio, el canister y el fuelle, está incorporado a la máquina de anestesia, pero cuenta con un sistema de calentamiento que evita el condensado y nos ayuda también a entregar gas un poco más cálido a los animales para que no haya ningún problema. Este modelo cuenta con modos ventilatorios controlados por volumen, controlado por presión, espontáneo y manual. También el ventilador es electrónico. El volumen ideal programable va a partir de los 5 mililitros. Posteriormente, tenemos la Watto 35. Es muy similar a la versión anterior. Conserva los flujómetros, las dos posiciones para vaporizadores. Su circuito de respiración cuenta también con el sistema de calentamiento para evitar el condensado por el intercambio de gases. Su estación de trabajo con la mesa y también tres cajones. Tiene más espacio todavía para guardar insumos. Su ventilador es electrónico. El volumen tidal va a partir de los 5 mililitros y su pantalla táctil de 10.4 pulgadas nos permite tener una visualización de tres formas de ondas de manera simultánea. Que como vimos, es muy importante estar monitorizando el paciente para asegurar que todo esté trabajando y funcionando de manera correcta en el proceso anestésico. Por lo que
También existen dos versiones, la versión básica y la versión premium. La versión básica tiene los modos ventilatorios controlado por volumen, por presión, espontáneo y manual. Y la versión premium incluye la ventilación controlada por presión con volumen garantizado. Este último es un modo ventilatorio un poco más avanzado. que Normalmente es utilizado en procedimientos muy específicos o en pacientes muy específicos. Y también tiene la opción de poder conectarle un módulo de gases. El módulo de gases nos va a ayudar para monitorizar el CO2 y también podemos monitorizar la concentración del agente anestésico. Esto es muy importante porque así vamos a ver en tiempo real la concentración de agente que le está entregando al paciente y de ahí los anestesiólogos o los médicos pueden tomar decisiones en cuanto al tratamiento o a la anestesia. También con este módulo podemos acceder a los bucles de espirometría, como el bucle de flujo-volumen, presión-volumen y el de presión-flujo. Este módulo también es opcional, es una configuración, pero a muchos anestesiólogos, a muchos doctores les gusta porque prefieren tener todos los parámetros referentes a la ventilación y a la anestesia en una sola pantalla. Les hace el trabajo un poco más fluido y se siente un poco más, es más eficaz. Hasta el momento serían las 4 máquinas de anestesia que maneja Synapsis, que son de la marca Mindray. La verdad es una marca muy buena, tiene productos muy buenos. Y en cuanto a las máquinas de anestesia, la tecnología garantiza que todos los procedimientos anestésicos se administren de forma segura, eficiente y efectiva. Y eso da seguridad al paciente y también a ti como persona de salud. Estás haciendo tu trabajo correctamente. Em, Espero que les haya servido esa información. Por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta o algo que quisieran agregar. Primero comentaban si la presentación se está grabando porque algunos comentaron que tienen el mismo equipo y que les gustaría pues conocer más de lo que estabas explicando dentro de la presentación. ¿Cómo podemos acceder a los costos y contactos? Pues bueno, aquí les dejo mi contacto, mi correo. Si están interesados, me pueden mandar un correíto con su solicitud, con lo que necesitan, y con base en eso nosotros les hacemos llegar una cotización. Muy bien, igual el doctor Edwin pregunta lo mismo, los costos, y preguntan que si tienen en venta algunos manuales en español. Como tal en venta, manuales no. La verdad, la marca, como es una marca china, casi todos los manuales están en inglés. Preguntan que si hay algún representante en Colombia. No, únicamente tenemos presencia en México, pero podemos ver la manera de hacer llegar un equipo o ver en qué forma poder ayudar. Muy bien, doctor. Al parecer, ya no tengo ninguna pregunta. Le agradecemos infinitamente por el apoyo con la difusión y segundo, por darnos esta breve explicación sobre el equipo que acabo de dar mención. Y bueno, estimados asistentes que están preguntando si la constancia tiene un costo, recuerden que desde la propaganda se les avisó que es totalmente sin costo, es 100% gratuita, es una constancia que se les está dando para que ustedes puedan tener evidencia de estos cursos. Solo necesitamos que contesten los datos que se están pidiendo en el formato que se les compartió, la cual hasta el momento ya tengo de 92 registros. Solo se puede registrar una persona a la vez. Por favor, tengan mucho cuidado de cómo escriben su nombre porque así va a aparecer. De momento veo un nombre que escribieron Héctor Orlando en mayúscula y Ferrero en minúsculas. Así va a aparecer su constancia. Entonces tengan mucho cuidado. Por eso les comentábamos y revise ahí las notas que tal como escriban el nombre, tal cual va a aparecer su constancia. Entonces les agradecemos infinitamente por estar con nosotros nuevamente. Les hacemos invitación para que nos apoyen con su asistencia el 12 de agosto con la charla de principios anatómicos para la cirugía de abdomen en camellidos, impartida por la doctora Rosemary
Barreño, de profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú. Que tengan linda noche, estamos en contacto y a partir de este momento se inicia el envío de sus constancias. Por favor, recuerden revisar sus bandejas de entrada o de spam, por si fue el caso que entrara en otra bandeja. Que tengan linda noche y bonitas vacaciones. Estimados panelistas, bonita noche. Feliz Buenas noche. noches, Gracias, hasta igualmente. pronto, un gusto compartir. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Excelente noche.